Bienvenidos a este vídeo. ¿Por qué no hay claqueta? Que tengo que estar aquí. Porque la tiene Jesús Silva, que está dibujando. Es que me ha dado una vida inspiradora y me he puesto Ahí ahí. está haciendo un cuadro. Bueno, espera, ¿habéis visto ese de la clase que se ponía a pintar en las mesas? En vez de atender, Él no atiende, él está a su marcha, pero es igual, porque el Señor también lo quiere. Y aquí tenemos a Pachi, Hola, que amigos. ha venido deseoso de escuchar el vídeo de hoy. Sí, de escuchar y de escucharte a ti, porque me parece que eres experto, especialista. Pues ¿no? iba a hablar del tema, que no es de lo que más sepa yo. ¿Qué tema es? Vamos a hablar del Espíritu Santo. Hola, muy buenas a todos. Espera. Ese momento. Redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Ese momento, Gracias. por favor. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada al botón de cronómetro. Ahora sí. El Espíritu Santo, ¿ves? Entonces, el Espíritu Santo. esto le interesa porque es magnífico, fenomenal y que además es el encargado de santificarnos, de ahí su nombre. ¿El Espíritu Santo es la mascota del Padre y del Hijo? No exactamente. Claro, porque me lo dijo un chaval. Hombre, el Espíritu Santo es la mascota del Padre y del Hijo. No. Es Hay porque mucha además, gente que a no veces, sabe. Porque se le representa como una paloma, ¿no? Y piensa que es el animalito. Claro. De hecho, Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Rezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo. Los sacramentos vienen a través de las tres personas de la Santísima Trinidad. La absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte de Cristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión. Muy bien, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo siempre está presente en la vida de la Iglesia a través de la gracia santificante. Pero además, ¿Pero quién es el Espíritu Santo? la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es uno solo en tres personas. Y las tres personas son el Padre, que se le suele asociar la creación, el Hijo, que es Jesús, que se encarna en el seno de la Virgen Santísima y se le suele asociar la redención, porque Él es el que muere en la cruz por nosotros, y el Espíritu Santo, al que se le asocia la santificación de los fieles. San Juan dice que Dios es amor. Y claro, para que haya amor tiene que haber personas y comunión de personas. No sé si habéis escuchado alguna vez eso de que el Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo sería como el amor entre ambos. Cosa que dice San Vicente de Lérins Eso. en el Comunitorio, que es muy interesante. El Espíritu Santo es una persona. ¿What? ¿Una persona? ¿Cómo? Sí, una persona divina. Porque a veces nosotros oímos persona y pensamos ser humano. No, hay tres tipos de personas. Personas angélicas, personas humanas y personas divinas. ¿Qué significa que es persona? Significa que tiene subjetividad, que es alguien, que tiene voluntad, que tiene conocimiento, que tiene una individualidad, en este caso comunitaria, pero es alguien, una persona divina. Dios como el Padre y el Hijo, eterno como el Padre y el Hijo, incorpóreo. El Espíritu Santo es como el Padre, no tiene cuerpo, invisible, intangible. Al Espíritu Santo se le conoce por su actuación, pero no se le conoce porque tenga un cuerpo físico como Jesús sí que tiene. Cristo tiene cuerpo, tiene carne, es una persona divina y es una persona que es divina y humana. El Espíritu Santo es solo persona divina, eterno como el Padre y el Hijo y que complementa la Trinidad. En el esquema de San Vicente de Lérins que nos comentaba ahora Pachi, el amante es el Padre, el amado es el Hijo y el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo es una persona que es el Espíritu Santo. Por eso San Juan Pablo II en la encíclica Dominum et Vivificantem sobre el Espíritu Santo dice que es persona amor, le llama así, persona amor al Espíritu Santo. Y viene, en la Sagrada Escritura aparece en el bautismo del Señor en forma de paloma. No es que sea una paloma. Bueno, dice descendía como una paloma. Claro, exacto, ni siquiera dice así. No dice era una paloma. Entonces, puede ser que vieran una paloma porque tiene que manifestarse de algún modo para que se le vea como tal, porque al no ser incorpóreo, al ser incorpóreo no se le hubiera visto, pero ahí es una teofanía porque se manifiesta, se oye la voz del Padre, se ve al Hijo y al Espíritu Santo que desciende, se manifiesta la Trinidad en una secuencia de la vida de Jesús. Si nos ponemos un poquito así como tal, Mateo y Marcos y Juan dicen que vieron descender al Espíritu Santo, Mateo y Marcos como una paloma,
Y el único que dice en forma corporal de paloma es Lucas. Es el único que recoge que bajó en forma corporal de paloma, ¿no? O sea que realmente ahí esto de la imagen de la paloma puede que no fuese un concepto físico, puede que sí, o sea que no fuese una paloma como tal, sino como Lo que está claro es que la tercera persona, la Santísima Trinidad, no es una paloma. No, que espérate, que estamos, este vídeo no es solo para los que saben un poco de religión y de la fe, sino que puede ser para cualquiera. Eso es. Y si no te lo han enseñado, no tienes por qué saberlo. Eso es. Hay más figuras con las que se manifiesta el Espíritu Santo. Fuego. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego en perfume. Pentecostés. ¿Cuándo viene en Pentecostés? 50 días después de la resurrección de Cristo. Estaban reunidos los apóstoles y la Virgen y descendió el Espíritu en forma de lenguas de fuego, posándose sobre cada uno. Pero dice también el texto que hubo un viento recio, o sea, viento, y que un terremoto sacudió la casa, ¿vale? Y también, según la tradición, el agua. Entonces, los 4 elementos, que esto es muy curioso, los 4 elementos famosos de los griegos, son signos que toma el Espíritu Santo, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra con el temblor de Pentecostés. Pero son signos, no es que el Espíritu Santo sea agua, sea fuego, sea, ¿no? ¿Y Pachi ha dicho? He dicho el perfume, ¿no? El buen olor del Espíritu Santo que está mencionado en las cartas de San Pablo. Claro, que al final ese buen olor no es solo un decir, no es que se nota que es cristiano, sino que se huele como tal. Igual que el olor a rosas muchas veces es presencia de la Virgen Santísima. Que todo esto, la gente que nunca lo ha experimentado, dice, pues ya están hablando aquí de colonias. Pero no, hay perfumes que salen en la Biblia y que reflejan la acción del Espíritu Santo, de la Virgen o de los santos. El perfume además es signo de realeza. Si os acordáis, a Cristo también le ungieron con perfume, así se ungía a los reyes, ¿no? De la cabeza a los pies. Pues también nosotros somos ungidos en el bautismo. El bautismo no simplemente es ese agua sobre la cual se invoca el Espíritu, sino que también se nos unge con el Espíritu, porque dice San Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo. No sé si os acordáis, para el pueblo de Israel el templo es fundamental. Hay un primer templo destruido por el rey Nabucodonosor, las tropas, un segundo templo también destruido que Jesús profetizó, y el nuevo templo es Cristo, ¿no? Y nosotros en Cristo también somos templos del Espíritu Santo. Igual que el templo, fijaros, el templo en la Escritura se dice que era de piedra, la piedra recubierta de madera, la madera de oro. Pues nuestra vida, yo creo que igual, hay que cimentarla en la roca, que es Cristo. La madera no va a faltar, que es la cruz, ¿eh? Oye, cuando tenemos cruz, que tenemos todos, si estamos sobre roca, no pasa nada. Y el oro que vemos en las iglesias es signo de divinidad. Y es que nuestra cruz es gloriosa, y tú, si vives en Cristo, tu cruz das testimonio, eso pues brilla para que otros puedan conocer al Señor. Pues entonces quiere decir que como somos ese templo del Espíritu, de roca, de madera, de oro, el Espíritu Santo nos ayuda a sostener nuestra propia cruz, nos ayuda a ir a Cristo la roca, y nos ayuda también a dar testimonio, el oro. Los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento eran ungidos con óleo perfumado. Jesús recibe la unción del Espíritu Santo de un modo no con óleo, sino a través de ese descenso, y nosotros lo recibimos a través del óleo, del Santo Crisma, que es óleo perfumado. Recibimos el don del Espíritu Santo en la confirmación, ¿no? Es decir, seguimos como con esa tradición en la cual el buen olor de Cristo el buen olor del Espíritu, se nos traduce en el óleo perfumado, que es el crisma. El crisma se distingue de los otros óleos en que está mezclado con perfume aromático, ¿no? Porque es justamente el don del Espíritu Santo, que de hecho es casi como un sacramento para los orientales, porque realmente hace presente al Espíritu Santo cuando nos unge, ¿no? Y ese Espíritu Santo, que es amor, Sí. provoca en nosotros el primer fruto, cuando ha venido, que es ese amor mismo. Nosotros amamos más y mejor después de haber recibido el Espíritu Santo, y somos amados más y mejor después de haber recibido el Espíritu Santo, porque a veces las obras de misericordia no cuesta tanto hacerlas como recibirlas, y no nos dejamos amar. Dicen las espirituales, dar buen consejo al que lo necesita. Bueno, el que lo necesita tendrá que aceptarlo, porque muchas veces la gente no quiere consejos, y tú a mí no me digas nada. O consolar al triste. ¿Nos dejamos cuando estamos tristes ser consolados por otro? Entonces, en este sentido, recibir
para recibir los dones del Espíritu Santo, nosotros tenemos que abrir el corazón. Si no, no vamos a recibirlos. Para ser amado hay que dejarse amar. ¿Algún consejo para hacer eso? Porque no es fácil. Dejarse amar. El primer consejo imprescindible es sabernos necesitados de. Dice el Evangelio, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Si tú eres consciente que necesitas ese consejo, que necesitas ese consuelo y que necesitas ese amor, será más fácil que lo recibas. Jesús en el Evangelio dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de algún modo eso me hacía pensar, Pachi, también que un buen consejo para abrirnos a la gracia del Espíritu Santo y dejarnos ayudar a llamar por Él es darnos cuenta de lo importante que es por esto que dijo Jesús, ¿no? O sea, si Jesús, al quien queremos, al que aceptamos, al que reconocemos como Señor, nos dijo, os conviene que me vaya para que venga a vosotros el Espíritu, ¿qué importancia tendrá el Espíritu en nuestra vida? Y para eso es súper importante abrirse a ese amor que Él nos quiere dar, ¿no? Y en ese sentido también me venía otro modo práctico, que es invocarlo. Ven, Espíritu Santo, ¿no? O sea, que la Iglesia, cuando ora al Espíritu Santo, lo único que le dice es ven, ven Espíritu Santo, ¿no? Le invoca para que venga y para que el Espíritu Santo, al venir, te abra a sus dones, porque es como que es el mismo Espíritu quien te abre a sus propios dones, es el mismo Espíritu quien te abre al amor de Dios. De hecho, nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo, tal y como dice la Escritura, o también dice San Pablo que decimos a Dios Abba, papá, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, es como que el Espíritu Santo actúa en nosotros para que a su vez nos abramos a Él, ¿no? Entonces, el invocarle, ven Espíritu Santo, hace que venga y nos haga receptivos para sus dones, ¿no? O sea, Él nos hace receptivos a sus dones y a su vez nos da aquello para lo que nos ha hecho receptivos, ¿no? Entonces es como un movimiento ahí circular muy bonito. Hay otro nombre que se da al Espíritu Santo en la Biblia. ¿Otro nombre? ¿Os acordáis cómo le llama Jesús? El defensor. El Paráclito. El Paráclito. ¿Y eso por qué, chicos? ¿Nos podéis explicar un poco? Pues mira, Paráclito quiere decir dos cosas: defensor y consuelo. Es una palabra griega que incluye las dos. Y dice, os daré otro Paráclito. Eso quiere decir que Jesús también lo es. Entonces, nuestro recibir al Espíritu Santo también se puede traducir en ser consuelo para el que sufre y en ser defensor del que es ultrajado, como hizo Jesús. Entonces, no solo recibiremos esa defensa y ese consuelo de Cristo y del Espíritu Santo, sino que nos daremos cuenta que lo hemos recibido porque lo daremos a los demás sin darnos cuenta. Es muy importante eso. También es defensor y se ve a la hora de dar testimonio. A la hora de dar testimonio se ve muy bien en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo sufren las persecuciones, a Pedro que le meten en la cárcel, ¿no? El Espíritu Santo es el que os dirá lo que tenéis que decir, ¿no? No tengáis miedo. Y ahí se ve, ¿no? Como ellos hablaban y se dan cuenta de lo que decían pues no venía de ellos, sino que venía del Señor, y también quienes los escuchaban decían, esto viene del Señor. A lo mejor os ha pasado a vosotros alguna vez, habéis invocado al Espíritu Santo y habéis dicho algo, habéis dado un consejo, habéis predicado de alguna manera, esto lo he dicho yo, pues nos ha pasado aquí. Viene del Señor. Empezamos un vídeo a hablar de cualquier cosa y dices, ahora habría que decir lo del testimonio de Cristo. Y dice Pachi, y otra de las cosas es el testimonio de Cristo. Pero nos ha pasado 100 veces. Porque la gente nos pregunta, oye, ¿y los vídeos cómo los hacéis? ¿Los hacéis improvisando? ¿Tenéis un guión? No, aquí hay un reloj para que no se nos vaya de tiempo, porque hay que ir a comer, que no lo hemos dicho. Hay un cámara allí. Sí, y ya está, hay luz. Luz también. Fijaos que la palabra paráclito en griego significa el que es llamado junto a ti. Para significa junto a y kaleo significa llamar. Y esto es una cosa que le digo para que llore Antonio María. La palabra paráclito se traduciría al latín como advocato. Y a María es advocata. Advocata, o sea, María es paráclita, ¿no? El que es llamado junto a ti, y le llama si vienen. Como decían ellos, el abogado defensor. Como decía también Antonio María, el consolador, el que te consuela, ¿no? El que cuando estás fastidiado le llamas bien y te consuela. Pero hay un tercer significado muy chulo de la palabra paráclito que a mí me ha gustado mucho, lo descubrí hace relativamente poco, y es que cuando un barco grande iba a llegar al puerto y se quedaba varado, porque no podía, pues se quedaba enganchado, mandaban otro barco pequeño y rápido para poder remolcarle, y si no podía, para llevar la tripulación al puerto. ¿Sabéis cómo se llamaba ese barco?
Paráclito. Entonces, cuando te quedas ahí trabado, cuando te quedas enganchado, cuando no sabes cómo avanzar, el Señor envía al Paráclito, al que tú llamas, ¿no? Porque caleo, vocato, llamar, ¿no? Le llamas y entonces Él viene rápido para sacarte de tu atolladero, para sacarte y para llevarte al puerto, que es el cielo, que es la salvación, ¿no? Por eso esa palabra es preciosa y la Iglesia no la traduce, la mantiene así, Paráclito, porque tiene una riqueza de significado que nos habla de que el Espíritu Santo se le ve porque actúa. A mí una cosa que me encanta también es que San Pablo habla de que hemos recibido una prenda. La prenda es el Espíritu Santo, ¿no? La prenda, y utiliza una palabra que es gibarón, que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se daba una prenda es una prueba de algo, ¿no? Por ejemplo, iba a haber un matrimonio, un casamiento, se daba una prenda en prueba de que ese amor era verdad y de que esto era, ¿no?, una promesa para siempre, ¿no? Pues el Espíritu Santo es la prenda, es decir, lo que Dios nos ha dado como recuerdo permanente de la promesa que ha hecho y de lo que ha hecho, de que lo que ha hecho, ha muerto por ti, ha resucitado por ti, es verdad. Por eso cuando dudes en tu historia, cuando dices, mándame un signo, ¿no? Ya se nos ha dado un signo, ¿no? Y el Espíritu Santo es esa prenda que el Señor nos ha dado, ese recuerdo permanente de que podemos ser fieles a Él, porque lo que ha hecho es verdad. Por eso, si tienes oscuridad, yo te aconsejo, te recomiendo que reces como nos decía el Padre Jesús, ven Espíritu Santo, que lo invoques, ven Espíritu Santo, que se lo repitas, ven Espíritu Santo. Cuando San Pablo está en la cárcel y se despide de de Timoteo, Filemón es el demostrador. Sí. No, sí, pero también sale en San Pablo. Le escribe y le dice una palabra griega, porque va a morir, va a ser mártir, ya después de 25 años de trabajar juntos, pues le sabe muy mal, y le dice una palabra griega que es anazopirein, que quiere decir, ana es más arriba de, zo es vida, y pirpiros es fuego. De hecho, el pirómano viene de ahí. Entonces, anazopirein es, aviva de nuevo el fuego que te fue dado para ir hacia arriba. O sea, levanta ese don del Espíritu Santo que has recibido, porque no tienes que entristecerte porque voy a ser mártir. Al revés, empieza a evangelizar, empieza a amar y prepárate de nuevo. Y le dice, aviva el fuego que te fue dado. Anazopirein. Hace poco estuve en una casa muy chula junto al mar que tiene una chimenea y entonces estaban apagando estaban ya solamente los rescoldos y entonces puse un poco de madera encima, empecé a darle con el fuelle y ¡buah! Salió como el fuego, ¿no? Anazopirein, es como que cuando hay brasas, tú invocas al Espíritu que sopla, porque Espíritu significa soplo, aliento, y al soplar sobre las brasas, ¡boom!, vuelve fuego otra vez. Por eso os decía que el Espíritu Santo se ve que está porque actúa. O sea, no es como el Padre, digamos, que es como trascendente, o Cristo, que se le ve en la Eucaristía, que habla de sí mismo. Al Espíritu Santo se le percibe porque actúa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Sabéis que es súper bonito? ¿Qué? Ver actuar al Espíritu Santo en los demás. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Haciéndole decir a alguien algo que es imposible que sepa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Consiguiendo el perdón de dos hermanos que no se hablaban y que a partir de recibir al Espíritu Santo vuelven a ser como uña y carne y no se tienen en cuenta nada de lo anterior. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo llevando a la comunión diaria a alguien que a lo mejor se había alejado y se había olvidado de Jesús y no le dedicaba nada de tiempo a encontrarse con Él? Entonces, a nosotros los sacerdotes nos pasa mucho, ¿no? Testigo privilegiado en primera fila del bien que hace el Espíritu Santo en las almas es algo muy hermoso y que te recomiendo que si no eres cura y puedes serlo, solo por eso ya vale la pena. Qué hermoso. Y es así, muchas veces nos cuesta ver el cambio en nosotros mismos, pero cuando nos lo dice otro y nosotros vemos grandes milagros, ¿no? Como el Señor va haciendo, y cosas que parecen imposibles, ¿no?, se van realizando en la vida de las personas y la gente se va encontrando con el Señor. Y cuando uno pone eso en su vida, la vida cambia, la vida cambia. Por eso no dejéis de pedirle, de invocarle. El Espíritu Santo actúa en nosotros a través, por ejemplo, de la palabra de sabiduría, que es cuando te inspira palabras y empiezas a hablar y dices, Dios mío, pero esto que estoy diciendo, a mí, ¿quién me lo ha dicho? ¿Quién me lo ha enseñado? Y ves que a la gente a la que estás hablando le ayuda, le consuela o le acierta. Y dices, esto ha sido el Espíritu Santo que me ha inspirado, ¿no? O la palabra de conocimiento, que es cuando el Espíritu te concede conocer algo de la vida de otra persona, no por cotilleo, sino para poder ayudarla, ¿no? El don de lenguas, que en la Sagrada Escritura está asociado al don del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles constantemente se dice, el
el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Que es un don de poder hablar en lenguas que tú no conoces. O el don de profecía, que es el don de hablar en nombre de Dios a los demás. El don de curación, el don de sanación, el don de hacer milagros, ¿no? Todo esto viene en Primera Carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Son lo que se llaman los dones del Espíritu Santo. los carismas del Espíritu Carismas, Santo. porque son carismas cuando los dones se proyectan en beneficio de los demás. Entonces se convierte en carisma. Claro, porque están los dones, que son los 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, que aparecen en Isaías en el capítulo 11. Están los frutos del Espíritu Santo, que aparecen en Gálatas: el amor, el primero que ha dicho Antonio María, paz, paciencia, amor, longanimidad, gozo, alegría, castidad, ¿no? Y luego están los carismas, que son las concreciones de la gracia, como decía Antonio María, para servir a los demás, ¿no? Que son justamente esos dones como más extraordinarios en los cuales se ve que Dios actúa. Entonces, ¿cómo se ve que actúa el Espíritu Santo? Por los 7 dones, por los 12 frutos y también por los carismas, ¿no? Ahí es donde se ve que está actuando. Y que no hay que guardárselos los carismas, ¿eh? Que como el que enterraba el dinero y no producía. Porque nos da miedo. Tuve miedo y lo escondí. Los talentos hay que darlos a los otros. Si no lo pierdes o se queda sin usar. Pues ¿te acuerdas lo que pasaba, Antonio, en el Antiguo Testamento con el maná? Si no se lo comían y lo trataban de esconder y guardar, No. que se pudría. ¿Ah, sí? Pues, Y también, ¿sabes qué pasaba? Cuando querían coger más de la cuenta, tenían una ración para cada uno en que cogieran más, porque a veces la gente, como estos dones son sobrenaturales y vivimos unas cosas muy difíciles de explicar, pero que sientes el gozo de Dios en tu corazón, quieren más de lo que Dios quiere darte, y entonces empiezan a querer tener el don que tiene el otro y Estoy sintiendo que el Espíritu hay unos iluminados con el tema del Espíritu Santo también. Yo tengo el Espíritu Santo y tengo este carisma y te estoy diciendo, y hay gente que se le va la olla, que está cogiendo maná, que se cree que va esto para él, ¿no? Y no sé qué parece sí, esto. porque hay que discernirlo mucho. El discernimiento y la sujeción a un director espiritual, a un acompañante, a alguien que te dé luz, si eso es de Dios o no, pues es muy importante también por la humildad. Voy a aprovechar para recomendar una santa. iba a decir, si me permites, solo una cosa, que tener un carisma es para iluminar y hacer lo que dice Jesús, Para confundir. es ser un iluminado. Eso, iluminados le llama así. Y hay gente que quiere tener la exclusividad del Espíritu, y mucho cuidado con esto, porque como bien decía Antonio María, que ahora nos sigue hablando, el discernimiento de espíritus es también un carisma del Espíritu que se da dentro de la Iglesia. Entonces, dentro de una comunidad es donde se disciernen los carismas. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que está afectada por el iluminismo. Gente histérica, gente con afán de protagonismo, o incluso gente engañada por el espíritu del mal que se disfraza de ángel de luz para engañar, ¿no? Entonces, todo lo que sea escandaloso, protagonismo, iluminación, todo eso no viene del Espíritu Santo. Tiene que estar discernido, tranquilizado y templado por el discernimiento de la Iglesia. Santa Teresa dice en las moradas que aquello que no va cubierto por un velo de humildad, de verdadera humildad, no es de Dios. Y lo dice muchas veces y lo insiste mucho. Y también en las sextas moradas, dentro de su obra donde explica que el alma es como un castillo de cristal donde está el Señor y donde se encuentra con Él, que todos estamos llamados a tener nuestra alma como esposa de Cristo, allí en las sextas hace una enumeración de los dones del Espíritu Santo y de esos carismas que se suelen recibir en los seminarios de vida en el Espíritu, o los reciben algunos ahí, y Santa Teresa los explica muy bien. Por eso recomiendo en este vídeo a Santa Teresa de Jesús. Pues entonces yo voy a recomendar un libro. Venga. La sobria ebriedad del espíritu, de Raniero Cantalamessa, que ha sido predicador de la Casa Pontificia con 3 papas, nada menos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. La sobria ebriedad del espíritu, que es un libro muy bueno sobre el tema del Espíritu Santo, los carismas y los dones. Otro libro os voy a decir, En la escuela del Espíritu Santo. A veces se dice, ¿no?, que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad a la que menos se reza, no todo el mundo, pero es verdad que hay gente que jamás lo invoca porque no lo ha hecho nunca, ¿no? Pues para aprender más sobre el Espíritu Santo y quién es, y profundizar en lo que hemos contado en este vídeo que presenta Antonio, en la escuela del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pues nada, encantado. Oye. Nos vemos bien. en la próxima vez que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que creo que ha venido, porque tengo siempre mucha hambre y hoy no. ¿No tienes hambre? Una vez en un campamento una niña dijo: Señor, quiero pedir por el Espíritu Santo que está paralítico.
Ah, pues eso a lo mejor significa algo. Y en otra ocasión yo prediqué en Pentecostés en una parroquia de Vallecas y me llegó luego una señora muy ofendida, me dijo, padre, eso de que usted llame parásito al Espíritu Santo, a mí no me parece. Paráclito, ¿vale? No nos confundamos. Hay que aprender un poquito Mira más. que hay parásitos, ¿eh? Hasta el próximo vídeo, hermanos. Hasta la próxima. Adiós.